Lorenzo Castellano era el tipo de hombre que hacía temblar a todo Nueva York. Un imperio en la sombra valorado en cientos de millones de dólares. Un lujoso ático en lo alto de Manhattan. Un poder que se extendía desde el mundo de las altas finanzas hasta los callejones más oscuros de la ciudad y la defensa absoluta de todo el mundo subterráneo. Era un hombre tan frío que podía llegar a ser cruel. Un hombre que nunca había permitido que las emociones tomaran el control. Un hombre que siempre había creído que el afecto era una debilidad fatal en su mundo. Pero aquella noche de noviembre, cuando se quedó en la oficina más tarde de lo habitual y oyó el sonido de alguien sollozando, resonando en un pasillo vacío, todo cambió para siempre. Clara, la joven que había limpiado la oficina por las noches durante 2 años, a la que él nunca se había molestado en mirar directamente a la cara. Ella estaba desmoronándose al teléfono, con la voz cargada de una desesperación tan cruda que le oprimía el pecho de una manera que no creía posible, y las palabras que se le escaparon lo dejaron paralizado en medio de ese pasillo oscuro. Clara dijo que tenía que demostrar que tenía una vivienda estable antes de las 9 de la mañana siguiente, que si no lo conseguía, los servicios de protección infantil se llevarían a su hermana pequeña y la enviarían a un orfanato para siempre, que lo había intentado con todas sus fuerzas, pero ya no sabía qué más hacer. Lorenzo no entendió de inmediato lo que eso significaba, pero cuando descubrió la verdad, cuando finalmente comprendió lo que Clara realmente necesitaba, tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Si esta historia te llega al corazón, por favor, deja un me gusta para apoyar el canal. No olvides compartir el video con tus seres queridos. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte las próximas historias conmovedoras. Lorenzo Castellano había nacido príncipe de la oscuridad. Su padre, Ricardo Castellano, era el jefe mafioso más poderoso de Nueva York en aquella época, un hombre cuyo solo nombre hacía que todo el mundo subterráneo se inclinara ante él. Lorenzo creció en una magnífica mansión de Long Island, rodeado de altos muros, guardaespaldas de rostro impasible y secretos oscuros que ningún niño debería conocer jamás. Pero había algo que impedía que la infancia de Lorenzo fuera devorada por completo por la oscuridad, y esa era su madre, Isabela Castellano. Era la mujer más gentil que Lorenzo había conocido jamás. Con su larga melena negra, sus cálidos ojos marrones y una sonrisa capaz de ahuyentar todos los miedos del corazón de un niño, Isabela no pertenecía al mundo de su marido. Era hija de una familia corriente de Brooklyn que conoció a Ricardo en una fatídica noche y se enamoró de él a pesar de todo. Sabía quién era su marido, sabía lo que hacía, pero creía que, en algún lugar dentro de Ricardo, aún quedaba un poco de humanidad, y volcó todo ese amor en Lorenzo, su único hijo. Cada noche, antes de que Lorenzo se durmiera, Isabela se sentaba junto a su cama, le acariciaba el pelo y le susurraba palabras que nunca olvidaría. Le decía que se convirtiera en un buen hombre. Le decía que la verdadera fuerza no residía en infundir miedo a los demás, sino en proteger a los más débiles. Le decía que algún día encontraría a alguien a quien amar, y que, cuando llegara ese día, comprendería el verdadero significado de la vida. Lorenzo escuchaba, asentía y creía cada palabra que decía su madre. Pero entonces llegó aquella fatídica noche, cuando Lorenzo tenía 15 años. Era una amarga noche de diciembre, y la nieve caía hasta cubrir la ciudad de blanco. Ricardo estaba fuera por un viaje de negocios, dejando solo a Isabela y Lorenzo en casa con un puñado de guardias. Nadie esperaba que el enemigo llevara meses planeando su ataque. Irrumpieron en la mansión a medianoche, mataron a todos los guardias y sacaron a Isabela a rastras del dormitorio. Lorenzo oyó gritar a su madre, salió corriendo y fue agarrado por un matón que lo sujetó con fuerza, obligándolo a verlo todo. Querían enviar un mensaje a Ricardo Castellano. Nadie tocaba su territorio sin pagar el precio, y ese precio era Isabela. Lorenzo vio cómo disparaban a su madre delante de él. La vio desplomarse, la sangre extendiéndose por la nieve blanca, sus cálidos ojos marrones perdiendo lentamente la vida. Gritó, luchó, pero no pudo hacer nada. Cuando finalmente se marcharon, Lorenzo se arrastró hasta su madre, la abrazó y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Ricardo regresó a la mañana siguiente y encontró a su hijo sentado inmóvil junto al cuerpo de su esposa, con los ojos vacíos, como si una parte de él ya hubiera muerto. Desde aquella noche,
Lorenzo Castellano ya no fue el niño que había sido. Algo dentro de él murió con su madre, enterrado bajo la nieve invernal empapada de sangre. Se juró a sí mismo que nunca volvería a dejar que nadie se le acercara. Nunca volvería a amar a nadie, porque amar a alguien significaba entregar al enemigo un arma para destruirte. Ricardo enseñó a su hijo todo sobre el mundo de Lampa, sobre el poder, sobre la crueldad necesaria para sobrevivir. Y Lorenzo aprendió rápido, congeló su corazón, convirtió el dolor en fuerza, convirtió la pérdida en combustible. A los 22 años, cuando Ricardo murió de una enfermedad cardíaca, Lorenzo se hizo cargo del imperio. 15 años después, a los 37, se había convertido en el jefe más despiadado de Nueva York, un nombre que hacía temblar a todo el mundo del hampa. El ático de Lorenzo se encontraba en lo alto de un rascacielos de Manhattan, valorado en decenas de millones de dólares, con unas vistas que abarcaban toda la ciudad. Pero esa lujosa casa era tan fría como el corazón de su propietario. No había fotografías familiares en las paredes, ni recuerdos personales, ni rastro alguno de ninguna relación. Lorenzo vivía como un fantasma dentro de su propia casa. Se movía por la vida sin tocar a nadie, sin dejar que nadie lo tocara. Para él, las personas eran herramientas. Los guardaespaldas eran herramientas para su protección. Los abogados eran herramientas para la ley. Los contables eran herramientas para el dinero. Y los empleados como Clara, la joven que había limpiado la oficina por las noches durante 2 años, eran solo herramientas para mantener todo impecable. Lorenzo nunca la había mirado a la cara, nunca le había preguntado su nombre, nunca se había interesado por su vida. Ella era solo una sombra que se movía por el edificio después de que todos se hubieran ido a casa, una existencia que él no necesitaba reconocer. Clara llevaba 2 años trabajando allí, y Lorenzo no sabía nada de ella, salvo que siempre terminaba a tiempo. No sabía dónde vivía, si tenía familia, por qué luchaba. No le importaba, hasta aquella noche de noviembre, cuando el sonido de su llanto resonó en un pasillo vacío y despertó algo en su interior, algo que creía muerto desde hacía 22 años. Clara Bennett no siempre había sido el tipo de chica que se doblegaba ante el destino. Hubo un tiempo en el que ella también tenía una familia feliz, un hogar cálido y sueños que se extendían hacia el futuro. Creció en los suburbios de Nueva Jersey, en una pequeña y encantadora casa con una valla blanca y un jardín de flores junto al porche. Su padre, Robert Bennett, era un hábil electricista y su madre, Susan, trabajaba como enfermera en el hospital local. No eran ricos, pero tenían lo suficiente para que Clara fuera al colegio, lo suficiente para que se sintiera querida, lo suficiente para que creyera que la vida era justa y buena. Clara era una estudiante brillante, siempre la primera de la clase, y su mayor sueño era convertirse en médica. Quería salvar a la gente como hacía su madre. Quería llevar esperanza a quienes se ahogaban en la desesperación. A los 18 años, Clara recibió una beca para una prestigiosa universidad, y toda la familia lo celebró con una cena especial. Esa noche, Susan compartió otra alegre noticia. Estaba embarazada de su segundo hijo. Clara aún recordaba los rostros radiantes de sus padres mientras hablaban del futuro, de la graduación de Clara en la universidad, del bebé que pronto llegaría, de los días felices que les esperaban. Pero el destino tenía otros planes. Mia nació la primavera siguiente, una pequeña niña con ojos azules claros, exactamente iguales a los de su madre. Clara amó a su hermanita desde el primer momento en que la vio. La amaba con tanta intensidad que podía sentarse durante horas simplemente mirándola dormir. No sabía que solo unos meses más tarde tendría que amar a Mia de una manera completamente diferente. Un amor medido en sacrificio y lágrimas. El accidente ocurrió una noche lluviosa de septiembre. Cuando Mia acababa de cumplir 1 año, Robert y Susan volvían a casa después del turno de noche de Susan en el hospital. Un camión perdió el control en la autopista y chocó de frente contra su coche. Murieron en el acto sin siquiera tener la oportunidad de despedirse de sus 2 hijas. Clara recibió la llamada a medianoche y su mundo se derrumbó por completo. A los 19 años, de repente se convirtió en la única tutora de una niña pequeña, sin padres, sin familia cercana, sin nadie en quien apoyarse. Los parientes de ambas partes estaban lejos o no podían ayudar. Se enfrentaba a 2 opciones: entregar a Mia al sistema de adopción y continuar con su propia vida,
o renunciar a todo para criar a su hermana. Clara no necesitó ni un segundo para pensar. Miró a los ojos azules de Mia, los mismos ojos que su madre, y juró que la protegería a cualquier precio. Abandonó la universidad, renunció a su sueño de convertirse en médica y comenzó la lucha por sobrevivir. 8 años. 8 largos años en los que Clara fue tanto hermana como madre para Mia. Trabajaba en 2, a veces 3 empleos a la vez, solo para ganar lo suficiente para sobrevivir. Durante el día era cajera en un supermercado. Por la noche, limpiaba oficinas. Los fines de semana, servía mesas en un pequeño restaurante. Dormía 4 o 5 horas por noche, a veces incluso menos. Se saltaba comidas para que Mia tuviera suficiente para comer. Llevaba ropa vieja para que Mia pudiera tener algo nuevo para el colegio. Renunció a todas las comodidades personales para poder ahorrar cada dólar para su hermana. Clara nunca se quejó, nunca se arrepintió. Cada vez que veía sonreír a Mia, cada vez que la oía llamar a su hermana, cada vez que la abrazaba, sabía que había tomado la decisión correcta. Mia era todo lo que tenía en este mundo. La única razón por la que se levantaba cada mañana y seguía luchando. Pero hace 6 meses, el destino volvió a golpear con un golpe devastador. Mia empezó a cansarse fácilmente, a jadear cuando jugaba, y a veces sus labios adquirían un extraño tono azulado. Clara la llevó al médico, y la noticia fue como un rayo. Mia tenía una cardiopatía congénita, un defecto que no se había detectado antes y que ahora se había agravado. La niña necesitaba una operación importante y el coste era de $200,000. $200,000. Para Clara era una cifra inimaginable. No tenía un buen seguro, no tenía ahorros, no tenía a nadie a quien pedirle prestado, pero no tenía derecho a rendirse. Empezó a pedir préstamos a tipos de interés exorbitantes, a prestamistas clandestinos, el tipo de gente que prestaba a cualquiera con tal de poder exprimirles sus brutales intereses. Clara sabía que era un camino peligroso, pero no tenía otra opción. Utilizó el dinero prestado para cubrir el tratamiento inicial de Mia y mantenerla con vida hasta que pudiera operarse. Pero la deuda se acumulaba, los intereses generaban más intereses y Clara no podía hacer frente a los pagos. Perdió el pequeño apartamento que las 2 hermanas habían alquilado durante tanto tiempo. Se vio tirada a la calle con unas pocas maletas y una hermana pequeña gravemente enferma. Ahora vivían en un refugio temporal, un lugar que solo acogía a adultos y no podía mantener a los niños a largo plazo. Los servicios de protección de menores intervinieron y le dieron un ultimátum. Si en 24 horas Clara no podía demostrar que tenía una vivienda estable y la capacidad de cuidar de su hermana, llevarían a Mia al sistema de acogida, a un orfanato donde la niña se convertiría en un número más, en un sistema en el que nadie la querría como Clara la había querido. Y por eso, esa noche, en el pasillo vacío del edificio donde trabajaba, Clara finalmente se derrumbó y lloró como nunca antes había podido llorar. Aquella noche de noviembre, Lorenzo Castellanos se quedó en la oficina más tarde de lo habitual. La reunión con sus socios se prolongó hasta las 10 de la noche, centrada en una nueva operación inmobiliaria que estaba a punto de cerrar. Cuando terminó la reunión, todos se marcharon, pero Lorenzo se quedó solo en la amplia oficina, contemplando a través de la pared de cristal la vista nocturna de Manhattan. No tenía ninguna prisa por volver a su ático. No había nadie esperándolo allí. Ni una cena caliente, ni risas, nada más que un silencio frío y vacío. A las 11 de la noche, Lorenzo finalmente decidió irse. El edificio estaba tan desierto que parecía un castillo abandonado, con solo las tenues luces del pasillo y el eco de sus pasos en el suelo de mármol. Entró en el ascensor y pulsó el botón del sótano, donde lo esperaba su coche, pero entonces se detuvo. Un sonido extraño llegó a sus oídos, débil pero inconfundible, un llanto. Lorenzo salió del ascensor, se quedó quieto en el pasillo y escuchó. El sonido provenía del otro extremo del pasillo, donde estaba la sala de descanso del personal de limpieza. El llanto no era fuerte, pero estaba lleno de dolor. El tipo de llanto que pertenecía a alguien que había aguantado todo durante demasiado tiempo y no podía soportar ni un segundo más. El primer instinto de Lorenzo fue alejarse. Los problemas de los demás no tenían nada que ver con él. Había vivido 37 años siguiendo una regla, nunca involucrarse en la vida de nadie, y esa regla lo había mantenido a salvo. Pero algo en ese llanto lo mantuvo en su lugar,
algo desgarradoramente familiar que no podía nombrar. Se movió hacia el sonido, silencioso como una sombra. La puerta de la sala de descanso estaba entreabierta y desde dentro oyó a una mujer hablando por teléfono. Su voz estaba ahogada, entrecortada por los sollozos. Lorenzo la reconoció como la chica de la limpieza nocturna, a la que había visto varias veces en los últimos 2 años, pero a la que nunca había prestado atención. Se quedó fuera de la puerta y escuchó. No por curiosidad, sino por algo más fuerte que eso, algo que lo mantenía allí. Clara estaba hablando con alguien, tal vez un trabajador social o alguien que conocía. Su voz estaba cargada de desesperación. Dijo que había llamado a docenas de lugares, a todos los números que había encontrado en Internet, a todos los propietarios que anunciaban apartamentos de alquiler barato, pero nadie quería alquilarle. En cuanto se enteraban de que tenía un historial de impagos, un desahucio en su expediente, todos se negaban. Ella había suplicado, había prometido que pagaría todo, había explicado su situación, pero a nadie le importaba. Para ellos, ella era simplemente un riesgo que no querían correr. Entonces Clara empezó a hablar de Mía, y su voz se quebró por completo. Dijo que Mía era todo lo que tenía en este mundo, su hermana pequeña, su hija, su universo entero. Había prometido a sus padres antes de que murieran que protegería a Mía a cualquier precio, que nunca la dejaría sola. Durante 8 años había hecho todo lo posible por cumplir esa promesa. Lo había sacrificado todo, lo había soportado todo, pero ahora ya no sabía qué hacer. Se había quedado sin opciones. Si para las 9 de la mañana del día siguiente no podía demostrar que tenía una vivienda estable, se llevarían a Mía, la separarían de la única familia que tenía y la enviarían a un orfanato, donde se convertiría en una niña anónima del sistema, donde nadie sabría que necesitaba una operación de corazón, donde nadie la querría como Clara la había querido. Lorenzo estaba allí, de espaldas a la fría pared, y sintió que algo ocurría dentro de él, algo que se rompía, algo que cambiaba, algo que amenazaba con derrumbarse. Había oído a innumerables personas suplicar por su vida, a deudores suplicar por sus vidas, a enemigos suplicar que les perdonaran la vida, a traidores suplicar por una última oportunidad. Nunca se había conmovido, pero el llanto de Clara era diferente. Ella no estaba suplicando por sí misma, estaba suplicando por su hermana, por una niña de 9 años con el corazón enfermo, que estaba a punto de ser separada de la única persona que le quedaba. Y en ese llanto, Lorenzo oyó algo inquietantemente familiar. Oyó el sonido de sus propios sollozos 22 años antes, cuando sostenía el cuerpo de su madre en sus brazos y gritaba desesperado. Oyó el dolor de alguien a punto de perderlo todo. Y por primera vez en 22 años, Lorenzo Castellano vio realmente a otra persona, no como una herramienta, ni como un número, sino como un ser humano angustiado. Lorenzo se quedó allí, con la espalda apoyada en la fría pared del pasillo, y los recuerdos lo invadieron como un tsunami que no podía contener. Durante 22 años, había construido muros inquebrantables alrededor de su corazón. Había enterrado el pasado bajo una corteza helada de indiferencia. Se había convencido a sí mismo de que ya no era capaz de sentir el dolor de otra persona. Pero el llanto de Clara atravesó todo eso y llegó a la herida que él creía que había sanado hacía mucho tiempo. De repente, ya no estaba en el pasillo de un edificio de oficinas. Estaba en la sala de estar de la mansión de Long Island en una noche de invierno 22 años antes. La nieve se arremolinaba blanca fuera de las ventanas, y la sangre de su madre manchaba la alfombra persa que tanto le gustaba, tiñéndola de un rojo brutal. Lorenzo, de 15 años, estaba de rodillas, sosteniendo el cuerpo de su madre en sus brazos, gritando hasta que le ardía la garganta. Isabela estaba muerta, con sus cálidos ojos marrones muy abiertos, mirando al techo, sin pestañear, sin brillar. Su mano aún estaba caliente cuando Lorenzo se aferró a ella, pero ese calor se desvanecía con cada segundo que pasaba, y el chico sabía que la estaba perdiendo para siempre. Recordaba cómo había llorado, cómo había gritado su nombre, cómo le había suplicado que despertara. Pero Isabela nunca volvió a despertar, y cuando Ricardo Castellano regresó y vio esa escena, no abrazó a su hijo, no lloró. Simplemente miró el cuerpo de su esposa con ojos duros como el acero y dijo que ese era el precio de la debilidad, que el enemigo había atacado su punto más vulnerable. Y Lorenzo tenía que recordar esta lección por el resto de su vida.
Nunca amar a nadie. Nunca dejar que nadie se acerque. Porque cuando amas, le das al enemigo un arma para destruirte. Lorenzo había obedecido a su padre. Había congelado su corazón. Se había convertido en una máquina sin sentimientos. Había vivido 22 años como un fantasma, sin tocar a nadie y sin dejar que nadie lo tocara. Había creído que esa era la única manera de sobrevivir, la única manera de asegurarse de que nunca más tendría que soportar el dolor de la pérdida. Pero esa noche, de pie en el pasillo vacío, escuchando a una mujer que estaba a punto de perder a su hermana, Lorenzo recordó de repente otra cosa. Recordó las palabras que su madre le había dicho antes de morir, palabras que había enterrado deliberadamente junto con su dolor. Isabela le había dicho todas las noches antes de dormir que se convirtiera en un buen hombre, que la verdadera fuerza no consistía en infundir miedo a los demás, sino en proteger a los más débiles, que algún día encontraría a alguien a quien amar, y que, cuando llegara ese día, comprendería el verdadero significado de la vida. Lorenzo había traicionado las palabras de su madre durante 22 años. Se había convertido en todo lo que Isabela nunca quiso que fuera. Un hombre frío y despiadado que vivía sin otro propósito que el poder y el dinero. Pensaba que así era como la honraba, al no permitir que nadie volviera a hacerle daño. Pero, en realidad, la había traicionado. Había dejado que el dolor lo convirtiera en un monstruo, en lugar de dejarse guiar por el amor de su madre. Dentro de la habitación, Clara seguía llorando, con la voz reducida ahora a susurros agotados. Decía que ya no sabía qué hacer, que había fallado a sus padres, que no merecía ser la hermana de Mía. Y Lorenzo sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante 22 años. No podía permitir que eso sucediera. No podía quedarse allí parado y ver cómo le arrebataban a una niña la única familia que tenía, de la misma manera que a él le habían arrebatado a su madre. No podía permitir que Clara pasara por el dolor que él había vivido, el dolor de la pérdida, de la impotencia, de ser incapaz de proteger a la persona que amas. Lorenzo respiró hondo. Por primera vez en 22 años, decidió hacer lo que su madre siempre había querido. Decidió convertirse en un buen hombre, aunque solo fuera por una vez. Salió de la oscuridad y empujó la puerta para abrirla. Clara se sobresaltó al oír la puerta abrirse y casi se le cae el teléfono de las manos. En la entrada había un hombre alto con un traje negro. Tenía un rostro anguloso y unos ojos grises y fríos como el acero que la miraban fijamente. Clara lo reconoció al instante, aunque nunca lo había mirado directamente a los ojos, y él nunca se había molestado en reconocer su existencia. Lorenzo Castellano, el verdadero propietario de ese edificio, el hombre del que solo había oído hablar a través de los susurros asustados de otros empleados. Decían que era de la mafia, decían que era el jefe del Hampa de Nueva York, decían que era el tipo de hombre que solo tenía que dar una orden para que alguien desapareciera sin dejar rastro. Clara se secó rápidamente las lágrimas, bajó la cabeza y balbuceó una disculpa por causar problemas. Pensó que había venido a regañarla, tal vez a despedirla por atreverse a llorar durante el horario de trabajo. Ya lo había perdido todo. Perder este trabajo ya no supondría una gran diferencia. Pero Lorenzo no dijo ni una palabra al respecto. Entró en la habitación, cerró la puerta tras de sí y le habló en voz baja, sin la frialdad que ella había imaginado. Le dijo que lo había oído todo. Sabía lo de Mía, lo de los servicios de protección de menores, lo de la fecha límite de las 9 de la mañana del día siguiente. Sabía que estaba desesperada y que no tenía a quién recurrir. Clara sintió que la sangre de su cuerpo se helaba. Lo había oído todo. El jefe de la mafia la había oído sollozar como una patética fracasada. No sabía si sentir vergüenza o terror. Se quedó allí de pie, con los ojos enrojecidos y el corazón latiendo sin control. Entonces Lorenzo dijo algo que ella nunca habría podido imaginar. Le dijo que tenía un apartamento en otro edificio de su propiedad, un piso de 2 habitaciones en la planta baja, que antes había utilizado el administrador del edificio, pero que llevaba años vacío. El apartamento estaba completamente amueblado, tenía alta seguridad y era totalmente legal. Le ofreció que ella y su hermana se mudaran allí, sin pagar alquiler. Lo único que le pidió fue que mantuviera su trabajo actual. Clara lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. No lo entendía. ¿Por qué un hombre como él, un jefe mafioso frío y despiadado, iba a ofrecer ayuda a una mujer de la limpieza anónima a la que nunca se había molestado en mirar?
Tenía que haber algo detrás. Tenía que haber un precio. Nadie daba nada gratis en este mundo, y menos aún hombres como él. Clara negó con la cabeza y se negó. Dijo que no podía aceptarlo, que no quería deberle nada a nadie y que, sobre todo, no quería verse envuelta en su mundo. Había oído suficientes historias sobre lo que les pasaba a las personas que debían dinero a la mafia, sobre chicas obligadas a hacer cosas que no querían, sobre deudas que nunca se podían pagar realmente. Prefería perder a Mia antes que arrastrar a su hermana a ese pantano. No, eso no. No podía perder a Mia, pero tampoco podía ponerla en peligro. Lorenzo la miró y, en ese momento, algo cambió en sus ojos gris acero. Ya no era la mirada de un jefe poderoso, era la mirada de un hombre cansado, un hombre que llevaba una herida que el tiempo no podía curar. Volvió a hablar con voz más baja y más lenta, como si cada palabra pesara una tonelada. Dijo que no lo hacía por ella, no lo hacía para que ella le estuviera en deuda, lo hacía por sí mismo, por una promesa que había traicionado durante 22 años, por una mujer que había muerto hacía mucho tiempo, pero cuya voz aún resonaba en su mente cada noche. Dijo que su madre le había dicho una vez que se convirtiera en un buen hombre y que había fallado en esa instrucción durante toda su vida. Esa noche quería intentar, solo por una vez, hacer algo de lo que su madre se sintiera orgullosa. No quería que ella le estuviera en deuda. No quería nada de ella en absoluto. Solo quería evitar que una niña fuera separada de su familia, tal y como él había sido separado de su madre. Clara miró a Lorenzo a los ojos y por primera vez no vio al frío jefe de la mafia del que todos hablaban. Vio un dolor profundo y solitario, el mismo tipo de dolor que veía en el espejo cada mañana. Vio a un hombre que intentaba recuperar la humanidad que había perdido hacía mucho tiempo, y comprendió que aquella oferta no era una trampa. Era un hombre que intentaba redimirse, y de alguna manera ella y Mia se habían convertido en su oportunidad de redención. Clara pensó en Mia, en sus claros ojos azules, en la sonrisa que aún le dedicaba a Clara por muy difícil que se volviera la vida, en la promesa que había hecho a sus padres de que protegería a su hermana a cualquier precio. Había luchado sola durante 8 años y estaba agotada. Si había una oportunidad, aunque fuera frágil, de mantener a Mia a su lado, tenía que aprovecharla. Asintió con la cabeza, con la voz apenas un susurro bajo el peso de la emoción. Dijo que aceptaba por Mia. Y en la oscuridad de aquella pequeña habitación, 2 personas solitarias se encontraron de una manera que nadie podría haber imaginado. Esa noche, Clara no pudo dormir ni un solo minuto. Se tumbó en la estrecha cama improvisada del refugio, mirando al techo y preguntándose si estaba soñando. Un jefe de la mafia acababa de ofrecerle un apartamento gratis para que pudiera tener a su hermana pequeña a su lado. Sonaba como un cuento de hadas o como una elegante trampa en la que estaba cayendo con los ojos abiertos. Pero fuera lo que fuera, no tenía otra opción. A las 6:00 de la mañana, Clara ya estaba despierta, recién lavada y vestida con la ropa más decente que tenía. Fue a la habitación de Mia en el refugio, la despertó suavemente y la ayudó a cambiarse. Mia todavía tenía sueño, pero cuando vio la seriedad en el rostro de su hermana, la niña se quedó callada y obedeció lo que le dijeron. 8 años viviendo con Clara le habían enseñado a Mia cuándo hacer preguntas y cuándo permanecer en silencio. A las 7:30, un elegante coche negro se detuvo frente al refugio. Clara lo reconoció como el de Lorenzo en el momento en que se abrió la puerta trasera y él salió. A la luz del día parecía diferente de la noche anterior. El mismo traje negro impecable, el mismo rostro afilado e indescifrable, pero había algo más suave en sus ojos, como si él también hubiera estado despierto toda la noche pensando. Lorenzo le hizo un breve gesto con la cabeza a Clara y miró a Mia, que se escondía detrás de la espalda de su hermana. No dijo nada, solo abrió la puerta del coche y les indicó que subieran. Clara ayudó a Mia a entrar en el coche y todo el trayecto hasta la oficina de protección de menores transcurrió sin que se dijera una sola palabra. La oficina de la señora Patterson estaba en un viejo edificio de Brooklyn con paredes de color amarillo pálido, donde la pintura se desprendía y las luces fluorescentes parpadeaban en el techo. Clara había venido aquí muchas veces durante las últimas semanas, y cada vez se marchaba con el corazón más pesado que antes. Pero hoy era diferente. Hoy Lorenzo Castellano estaba a su lado y eso lo cambiaba todo. La señora Patterson era una mujer de mediana edad con el pelo gris y gafas gruesas.
Llevaba 30 años haciendo este trabajo y había visto todo tipo de casos. Pero cuando Lorenzo entró en su oficina, no pudo ocultar su sorpresa. Se presentó como el propietario del edificio donde trabajaba Clara y, como su patrocinador, dejó sobre la mesa una gruesa carpeta que contenía un contrato de alquiler, la prueba de la propiedad del apartamento, los estados financieros que demostraban su capacidad para proporcionar apoyo y una carta de compromiso firmada por un abogado. Todo era perfecto, profesional, sin un solo fallo que pudiera aprovecharse. La señora Patterson revisó cada página, pasando la mirada de los documentos a Lorenzo y luego a Clara. Preguntó por la relación entre ellos, por qué Lorenzo la estaba ayudando, por los términos y condiciones. Lorenzo respondió con voz tranquila y firme, sin vacilar ni contradecirse. Dijo que Clara era su empleada. Dijo que respetaba su esfuerzo y su honestidad. Dijo que creía que se merecía una oportunidad. La señora Patterson lo estudió más tiempo de lo habitual, como si intentara leer lo que se escondía detrás de su fría máscara, pero al final asintió. La documentación era válida. Se cumplían las condiciones. No había motivo para rechazarlo. Mia podía quedarse con su hermana. Cuando la señora Patterson anunció la decisión, Clara tuvo que morderse el labio para no echarse a llorar allí mismo. Se volvió hacia Lorenzo, queriendo darle las gracias, pero se le hizo un nudo en la garganta y no le salieron las palabras. Él solo asintió levemente, como si fuera algo sin importancia, que apenas merecía la pena mencionar. Pero Clara sabía que no era insignificante. Era todo su mundo. Salieron de la oficina y fue entonces cuando Lorenzo conoció realmente a Mia por primera vez. Una niña de 9 años con el pelo castaño recogido en 2 coletas, un rostro delgado y pálido por la enfermedad, pero con unos ojos azules brillantes como joyas. Mia no era como los otros niños que Lorenzo había visto, los que se encogían ante él, los que evitaban su fría mirada. Mia lo miró directamente a los ojos, sin pestañear, sin miedo, con la inocente curiosidad de una niña que aún no había aprendido a temer al mundo. Le preguntó, con una voz clara como una campana, si era él quien había salvado a Clara. Lorenzo se quedó allí, ante la pregunta más sencilla que le habían hecho nunca, y por primera vez en su vida no supo qué responder. No se consideraba alguien que salvara a nadie. Solo había hecho lo que creía que debía hacer, pero al mirar esos ojos azules y claros, vio algo que no había visto en mucho tiempo: confianza, esperanza y algo que se parecía mucho a la admiración. Lorenzo asintió ligeramente con la cabeza y Mia sonrió. Su sonrisa era brillante como la luz del sol, y Lorenzo sintió que algo cálido se extendía por su pecho, en el lugar que creía muerto desde hacía 22 años. El elegante coche negro se detuvo frente a un rascacielos del Upper East Side, uno de los barrios más seguros de Manhattan. Lorenzo salió primero y abrió la puerta a Clara y Mia, y luego las condujo al vestíbulo. El personal de seguridad se puso firme para saludarlo, y Clara notó que la gente miraba a Lorenzo con algo parecido al temor y la reverencia. Subieron en ascensor hasta el 3er piso, y cuando se abrió la puerta del apartamento, Mia respiró hondo y dejó escapar su asombro. El apartamento de 2 dormitorios se extendía ante ellos con relucientes suelos de madera, grandes ventanas por las que entraba abundante luz solar y muebles modernos que aún resultaban cálidos y acogedores. El salón era espacioso, con un sofá de color crema, una mesa de comedor de roble con capacidad para 4 personas y una estantería vacía a la espera de ser llenada. La cocina abierta tenía armarios blancos impecables, una placa de inducción y un microondas nuevos, y una nevera llena de alimentos básicos. Mia no esperó el permiso de nadie. Corrió por el apartamento como una pequeña ardilla, abriendo todas las puertas y asomándose a todas las habitaciones. Encontró el dormitorio más pequeño, con una cama individual vestida con sábanas blancas y cortinas azules, y luego se volvió hacia Clara, con los ojos brillantes, para preguntarle si esa era su habitación. Clara asintió con la garganta apretada, y Mia chilló de felicidad antes de salir corriendo a explorar más. El cuarto de baño tenía una bañera, algo que Mia no había podido usar desde que perdieron su antigua casa. El dormitorio principal tenía una suave cama doble y un amplio armario. Todo estaba limpio, nuevo y, sobre todo, seguro. Clara se quedó en medio de la sala de estar, mirando a su alrededor mientras algo extraño se apoderaba de su pecho.
Le llevó un momento darse cuenta de lo que era. Alivio. Por primera vez en 8 años, no tenía que temer por dónde dormirían. Por primera vez, no tenía que hacer cálculos mensuales para saber si podrían pagar el alquiler. Por primera vez, podía ver a Mia correr y reír sin el temor de que al día siguiente los echaran de nuevo. Se volvió para mirar a Lorenzo, que estaba de pie junto a la puerta, con la espalda apoyada en el marco, observándolo todo con una expresión indescifrable. No dio un paso más, como si no perteneciera a ese espacio cálido, como si fuera solo un extraño que observaba un mundo al que no tenía derecho a entrar. Pero Clara notó que su mirada seguía a Mia mientras la niña corría de un lado a otro, y en esos ojos gris acero había un destello que nunca había visto antes. Lorenzo dijo que tenía que irse, que tenía trabajo que hacer y que ella se pusiera cómoda y se instalara. Le dejó el número de teléfono de Thomas Riley, su mano derecha, y le dijo que llamara si había algún problema. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de que pudiera marcharse, Mia corrió hacia él y le tiró de la manga. Dijo que quería darle un regalo para darle las gracias, pero que no tenía nada. Le preguntó si podía esperar un momento. Lorenzo no sabía cómo reaccionar. Miró la pequeña mano que agarraba la manga de su caro traje, luego esos ojos azules llenos de esperanza, y asintió con la cabeza. 10 minutos más tarde, Mia salió con una hoja de papel en las manos. Con lápices y crayones que había encontrado en un cajón del escritorio, había dibujado un garabato infantil. En el dibujo había dos figuras, un hombre alto vestido de negro y otra figura con una capa roja con la letra S en el pecho. Debajo, con su letra infantil e inestable, Mia escribió que se trataba del tío Lo y Superman y que le daba las gracias por salvar a su hermana Clara. Lorenzo cogió el dibujo y lo miró fijamente más tiempo del necesario. Él no era Superman, era un jefe de la mafia, un hombre que había hecho cosas terribles en su vida, pero a los ojos de una niña de 9 años era un héroe. Y ese sentimiento, el sentimiento de ser visto no con miedo, sino con admiración, era algo que Lorenzo no se había dado cuenta de que ansiaba hasta el momento en que finalmente lo probó. Dobló el dibujo con cuidado, lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje y le dijo a Mia que lo guardaría. Esa noche, cuando regresó a su ático, Lorenzo abrió un cajón de su escritorio y guardó el dibujo dentro. Era lo único personal que había en aquel frío apartamento, y era la primera vez en 22 años que guardaba un regalo de alguien. Pasaron 2 semanas desde el día en que Clara y Mia se mudaron al nuevo apartamento. Lorenzo pasó por allí varias veces para asegurarse de que todo estaba en orden, pero siempre mantenía la distancia, quedándose en la puerta para hacer algunas preguntas antes de marcharse. No sabía cómo quedarse más tiempo. No sabía cómo hablar con una niña o con una mujer sin un propósito comercial. Pero a Mia no le importaba su torpeza. Cada vez que veía aparecer a Lorenzo, salía corriendo a recibirlo con una sonrisa radiante y un sinfín de preguntas. ¿Había comido ya? ¿Le gustaba el color azul? ¿Sabía cuál era el Superman más fuerte? Lorenzo respondía a cada una de ellas con torpeza, pero se dio cuenta de que no le disgustaba esa sensación. Esa tarde, Lorenzo llegó al apartamento después de una tensa reunión con sus socios. Solo quería comprobar si Clara necesitaba algo y luego marcharse. Pero Mia tenía otros planes. Se plantó en la puerta, con las manos en las caderas, y declaró que esa noche el tío Lo tenía que quedarse a cenar. La hermana Clara había cocinado pasta y Mia había ayudado a preparar la ensalada. Y si el tío Lo no se quedaba, Mia se pondría muy triste. Lorenzo miró a la niña con una impotencia que nunca había sentido hacia nadie en el mundo del hampa. Era el hombre que aterrorizaba a todo Nueva York. Sin embargo, no podía rechazar a una niña de 9 años que lo miraba con esos brillantes ojos azules. Miró a Clara en la cocina y ella le dedicó una pequeña sonrisa, diciéndole que había preparado suficiente para 3 y que, si no estaba ocupado, se quedara. Lorenzo asintió y entró. Era la primera cena familiar que tenía en 22 años. Desde que murió su madre, Lorenzo nunca se había sentado a una mesa familiar. Comía en restaurantes, en salas de conferencias, solo en su ático, con comidas preparadas por un chef privado y guardadas en la nevera. Pero nunca se había sentado frente a alguien y había compartido una comida como esta. Mia se sentó a su lado, charlando sobre su nueva escuela, sobre su profesora, la señorita Johnson, sobre un niño llamado Tommy, que se burlaba de ella pero que en realidad era amable.
Clara se sentó frente a ellos y de vez en cuando le recordaba a Mía que comiera más despacio y que no hablara con la boca llena. Lorenzo apenas habló, pero escuchó cada palabra, y algo cálido se extendió por su pecho, empujando hacia atrás el frío que había vivido allí durante 2 décadas. Después de la cena, Mía le pidió a Lorenzo que le leyera un cuento antes de acostarse. Se sentó junto a su cama, sosteniendo el libro infantil que Clara acababa de comprar, y leyó con voz baja y firme. No sabía si lo estaba leyendo bien o no, pero Mía escuchaba con los párpados pesados y, cuando terminó, ya estaba profundamente dormida. Lorenzo se levantó, miró el pequeño rostro sobre la almohada blanca y sintió algo pesado en el corazón. Esa niña confiaba en él, lo admiraba, lo llamaba por un nombre cariñoso que nadie había usado antes para referirse a él, y no sabía si se lo merecía. Cuando Lorenzo volvió a la sala de estar, Clara ya había preparado 2 tazas de café. Se sentó en el sofá, señaló el espacio vacío a su lado y lo invitó a sentarse. Lorenzo dudó un segundo, luego se sentó, manteniendo la distancia suficiente para no estar demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, bebiendo café y mirando por la ventana las luces de la ciudad que brillaban como 1 millón de estrellas. Entonces Clara habló. Le preguntó por su madre, por la mujer de la que había hablado aquella noche en la oficina. Lorenzo no respondió de inmediato. Se quedó mirando fijamente su café, como si buscara allí las palabras. Luego comenzó a contárselo. Le habló de Isabela, de su sonrisa, de las noches en que se sentaba junto a su cama para leerle cuentos, de cómo le había dicho que se convirtiera en un buen hombre. Luego le contó sobre la noche en que la mataron, sobre la sangre que se esparcía por la nieve, sobre sus propios gritos resonando en una habitación vacía. Le contó cómo había congelado su corazón desde esa noche, sobre 22 años viviendo como un fantasma, sobre el vacío que ni el dinero ni el poder podrían llenar jamás. Era la primera vez que Lorenzo hablaba de estas cosas con alguien. No sabía por qué se estaba abriendo a Clara, una mujer con la que solo había hablado de verdad durante unas semanas. Pero había algo en ella que le hacía sentir seguro, que le hacía sentir que podía quitarse la armadura que había llevado durante tantos años. Clara escuchó sin interrumpir, con sus ojos azules llenos de comprensión. Luego ella le contó sobre sí misma, sobre sus padres, sobre la fatídica noche lluviosa, sobre los 8 años que había pasado criando a su hermana con nada más que sus propias manos. Le contó sobre las noches en las que lloraba sola después de que Mía se durmiera, sobre la vez en que casi se rindió, sobre el miedo constante a no ser lo suficientemente buena, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz de proteger a su hermana pequeña. 2 historias diferentes, pero iguales en un aspecto. Ambos eran almas solitarias que llevaban heridas que el mundo no podía ver. Cuando Clara terminó, se miraron en silencio. Ya no había ningún jefe de la mafia, ni ninguna mujer de la limpieza. Solo estaban Lorenzo y Clara, 2 personas que habían perdido demasiado y que intentaban encontrar el camino de vuelta a la luz. En los bajos fondos de Nueva York, las noticias viajaban más rápido que cualquier medio de comunicación. Cada movimiento de los poderosos jefes era observado, analizado y reportado por cientos de ojos ocultos en la oscuridad. Y Lorenzo Castellano, incluso siendo el hombre más poderoso de todos, no era una excepción. Durante 22 años, los enemigos de Lorenzo no habían podido encontrar ni una sola debilidad que explotar. No tenía familia, ni amante, ni amigos íntimos. Era una fortaleza inexpugnable, un muro de acero sin grietas. Pero todo había cambiado, y Vincent Moretti fue el primero en darse cuenta. Vincent Moretti era el jefe de la segunda familia mafiosa más antigua de Nueva York, solo por detrás de los Castellano. Las 2 familias habían mantenido una rivalidad silenciosa y constante durante décadas, y Vincent siempre había esperado el momento en que pudiera derribar a Lorenzo. Era un hombre de 60 años con el pelo blanco como la nieve, ojos marrones fríos y penetrantes, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Había construido su carrera explotando las debilidades de sus enemigos, y era excepcionalmente bueno en ello. Eran los propios hombres de Vincent los que habían estado siguiendo a Lorenzo durante las últimas semanas, y lo habían visto todo. Vieron al jefe más frío de Nueva York entrar en un apartamento donde vivían una joven y una niña pequeña. Lo vieron quedarse a cenar, leerle un cuento a la niña,
mirar a la mujer con una expresión que nunca le habían visto poner a nadie, y se lo contaron todo a Vincent con el entusiasmo de quienes acaban de descubrir una mina de oro. Vincent se sentó en su despacho, hojeando cada una de las fotografías que habían tomado sus subordinados, y su sonrisa se ampliaba con cada página. Lorenzo Castellano, el hombre al que se creía desprovisto de corazón, estaba enamorado. O, como mínimo, se preocupaba por alguien lo suficiente como para que eso se convirtiera en una debilidad mortal. Esta era la oportunidad que Vincent había estado esperando durante 20 años. Ordenó a sus hombres que siguieran vigilando, que recabaran más información, que averiguaran todo lo posible sobre esa mujer y esa niña. Quería saber quiénes eran, qué significaban para Lorenzo y cómo podían utilizarlas para destruir a su enemigo. Mientras tanto, Thomas Riley fue el primero en percibir el peligro que se avecinaba. Thomas había servido a la familia Castellano durante 40 años. Había visto crecer a Lorenzo desde que era un niño que había perdido a su madre hasta convertirse en el jefe más poderoso de la ciudad. Era la única persona en la que Lorenzo confiaba sin reservas, y también la única que se atrevía a decirle la verdad. Cuando Thomas descubrió que aparecían coches desconocidos cerca del apartamento de Clara, y sus hombres le informaron de que había vigilantes con el distintivo de la familia Moretti, supo que tenía que actuar. Thomas fue a la oficina de Lorenzo a última hora de la tarde, con el rostro envejecido tenso por la preocupación. Cerró la puerta, se sentó frente a Lorenzo y habló con franqueza, sin rodeos. Le dijo que Vincent Moretti sabía lo de Clara y Mia. La gente de Vincent las había estado vigilando durante 2 semanas, tomando fotos y grabando todo. Lorenzo las estaba poniendo en peligro sin siquiera darse cuenta. Lorenzo escuchó las palabras de Thomas y sintió que la sangre de su cuerpo se helaba. Su padre tenía razón. Amar a alguien era entregarle al enemigo un arma para destruirte, y él había cometido un error fatal al dejar que Clara y Mia entraran en su vida. Thomas continuó, con voz grave. Dijo que había 2 opciones. Una era cortar por completo todos los lazos con Clara y Mia, hacerlas desaparecer de la vida de Lorenzo antes de que Vincent pudiera atacar. La otra era prepararse para la guerra, protegerlas a cualquier precio, pero eso significaría arrastrarlas más profundamente al inframundo del que Lorenzo había intentado mantenerlas alejadas. Ambas opciones eran crueles y ninguna garantizaba la seguridad. Lorenzo se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Pensó en la sonrisa de Mia cuando lo llamaba tío Lo. Pensó en los ojos de Clara cuando compartieron su dolor aquella noche. Pensó en la calidez que no se había dado cuenta de que ansiaba hasta que finalmente la tuvo. No podía perderlas, pero tampoco podía permitir que corrieran peligro por su culpa. Era la decisión más difícil a la que Lorenzo se había enfrentado en su vida. En su mundo, había tomado miles de decisiones despiadadas sin dudar, pero esta decisión era diferente porque por primera vez su corazón estaba en juego. Thomas miró a Lorenzo, esperando una respuesta, pero Lorenzo no dijo nada. Solo se quedó allí, observando cómo la ciudad se sumía cada vez más en la oscuridad, mientras, en su mente, la voz de su padre y la de su madre luchaban con más violencia que nunca. Lorenzo aún no había tomado una decisión cuando su teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Estaba sentado en su ático, contemplando la ciudad que nunca dormía, pensando en lo que Thomas le había dicho. Cuando el número de Clara apareció en la pantalla, respondió y supo inmediatamente que algo iba mal. La voz de Clara temblaba, quebrada por el pánico. Dijo que la fiebre de Mia no bajaba, que la niña jadeaba y tenía los labios azules, que su corazón latía sin control y que Clara no sabía qué hacer. Clara había llamado a una ambulancia, pero le dijeron que tendría que esperar al menos 20 minutos porque todas las unidades estaban ocupadas. 20 minutos podían ser demasiado tiempo. Lorenzo no perdió ni una sola palabra. Solo dijo que iba para allá y colgó. Salió disparado del ático sin siquiera coger un abrigo, sin llamar a un chofer. Condujo su propio coche deportivo, volando por las calles vacías de Manhattan en mitad de la noche, saltándose semáforos en rojo, ignorando todas las normas de tráfico. En su mente solo había un pensamiento: llegar a tiempo. Tenía que llegar a tiempo. Cuando Lorenzo irrumpió en el apartamento, la imagen que tuvo ante sí le hizo sentir el corazón aplastado en un puño. Mia yacía en la cama, con la cara enrojecida por la fiebre, pero los labios de un azul aterrador. Jadeaba,
Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, y sus ojos azules, que normalmente eran brillantes y chispeantes, ahora estaban apagados, pesados por el agotamiento. Clara estaba arrodillada junto a la cama, sosteniendo la mano de su hermana, con lágrimas corriendo por su rostro. Lorenzo no dijo nada. Dio un paso adelante, levantó suavemente a Mía en sus brazos y sintió el calor de su pequeño cuerpo a través de la tela de su traje. Era tan ligera que podía sentir cada costilla bajo la fina camiseta del pijama. Lorenzo bajó a Mía por las escaleras, con Clara justo detrás de él. Colocó a la niña en el asiento trasero, hizo que Clara se sentara a su lado para sostenerla y luego condujo hacia Mouncy a una velocidad que nunca antes había alcanzado. Por el espejo retrovisor, vio un coche negro que los seguía a distancia y supo que eran los hombres de Vincent. Estaban observando, tomando fotos, reuniendo más pruebas de su debilidad. Pero en ese momento, a Lorenzo no le importaba. Solo le importaba la niña que luchaba por respirar en el asiento trasero y la joven que lloraba y rezaba junto a su hermana. Cuando llegaron al hospital, Lorenzo llevó a Mía a la sala de urgencias, gritando que necesitaban un médico inmediatamente. Las enfermeras lo vieron a la niña azulada en sus brazos y se movieron de inmediato. Pusieron a Mía en una camilla, la llevaron rápidamente a la sala de urgencias y las puertas se cerraron ante Lorenzo y Clara. Lorenzo se quedó allí mirando las puertas blancas cerradas y por primera vez en 22 años se sintió completamente impotente. Era el jefe más poderoso de Nueva York. Podía comprar cualquier cosa. Podía dar órdenes a cualquiera. Podía poner a sus enemigos de rodillas. Pero no podía hacer nada para salvar a la niña que yacía detrás de esa puerta. No podía comprar la salud de Mía. No podía ordenar que la enfermedad desapareciera. No podía amenazar a la muerte para que se alejara. Clara se derrumbó en una fila de sillas de espera, con la cara escondida entre las manos y los hombros temblando sin control. Lorenzo se sentó a su lado e hizo algo que no había hecho con nadie desde que murió su madre. Le tomó la mano y la apretó con fuerza, como si pudiera infundirle fuerzas cuando él mismo apenas le quedaban. Se quedaron allí sentados durante horas, en el luminoso pasillo del hospital, con el olor acre del antiséptico en el aire y el eco de las máquinas en la distancia. Clara se apoyó en el hombro de Lorenzo, agotada por el miedo y las lágrimas. Lorenzo se quedó rígido, con la mirada fija en las puertas de la sala de urgencias, y en el silencio hizo algo que no había hecho en 22 años. Rezó. No sabía a quién le estaba rezando, a Dios, al universo o al espíritu de su madre en algún lugar inalcanzable. Solo sabía que estaba suplicando, rogando, prometiendo que haría cualquier cosa para que Mía estuviera a salvo. Prometió que sería mejor persona. Prometió que dejaría atrás el mundo pecaminoso. Prometió que dedicaría el resto de su vida a proteger a Mía y a Clara si se le daba la oportunidad. A las 4:00 de la mañana, las puertas de la sala de urgencias se abrieron y salió un médico. El rostro del hombre estaba cansado, pero no desesperanzado, y Lorenzo sintió que una tenue esperanza cobraba vida. El médico dijo que habían estabilizado a Mía, pero que era solo temporal. Su corazón fallaba más rápido de lo esperado y si no la operaban en unos días, no podían garantizar nada. La intervención debía realizarse lo antes posible y el coste sería enorme, posiblemente de $200,000 o más. Clara oyó eso y se derrumbó, como si alguien le hubiera arrancado las últimas fuerzas de su cuerpo. Había pedido dinero prestado, perdido su casa, hecho todo lo que había podido, y aún así no era suficiente. No tenía $200,000. No tenía nada, pero Lorenzo sí. Y cuando vio a Clara derrumbarse por la desesperación, cuando miró a través del cristal y vio a Mía inmóvil en la cama del hospital, envuelta en cables, supo que su decisión estaba clara. Salvaría a esa niña sin importar lo que costara. El médico permitió a Clara entrar y sentarse junto a Mía después de que la niña fuera trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Lorenzo se quedó fuera, detrás de las puertas de cristal, mirando hacia adentro, observando el diminuto cuerpo inmóvil entre máquinas y tubos intravenosos. Mía parecía más pequeña que nunca, frágil como una hoja que podía ser arrastrada por el viento en cualquier momento. Tenía el rostro pálido, los labios ya no estaban azules, pero tampoco tenían el rosa vivo de la verdadera salud, y Lorenzo sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había luchado por contener durante 22 años.
Se dio la vuelta y caminó rápidamente por el pasillo hasta un lugar donde nadie pudiera verlo. Se apoyó la espalda contra la fría pared, levantó la cara hacia el techo y sintió que las lágrimas le brotaban. Lorenzo Castellano, el jefe mafioso más frío de Nueva York, el hombre que hacía temblar a todo el mundo subterráneo, estaba llorando. Las primeras lágrimas que le resbalaban por las mejillas desde la noche en que murió su madre. Lloraba sin hacer ruido, con los hombros temblando y las manos apretadas en puños. Lloraba por miedo, por impotencia, por darse cuenta de que había llegado a querer a esa niña más que a nada que se hubiera permitido querer desde que perdió a su madre. Mía se había convertido en parte de él sin que él se diera cuenta. Su risa había llenado el vacío de su corazón. Esos ojos azules llenos de confianza le habían dado una razón para creer que no era del todo un monstruo. Y ahora, ante la idea de que podría perderla, Lorenzo sintió un dolor desgarrador que había olvidado que existía. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, dejando que las lágrimas cayeran, dejando que el dolor finalmente se derramara libremente. Luego se secó la cara, respiró hondo y decidió que no dejaría morir a Mía. No permitiría que Clara perdiera a su hermana como él había perdido a su madre. Tenía dinero, tenía poder, tenía todo lo que antes creía que no tenía sentido, pero ahora sabía exactamente para qué utilizarlo. Lorenzo volvió a la habitación del hospital, abrió la puerta y entró. Clara estaba sentada junto a la cama de Mía, sosteniendo la mano de su hermana, con los ojos enrojecidos por el llanto y una noche sin dormir. Lo miró con una mirada agotada, y Lorenzo sintió que se le encogía el corazón. Se sentó en la silla frente a Clara y habló, con voz baja pero firme. Dijo que pagaría la cirugía de Mía en su totalidad. Contrataría a los mejores médicos, el mejor hospital, lo mejor de todo. No tenía que preocuparse por el dinero, no tenía que preocuparse por nada. Clara lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y luego negó con la cabeza. Dijo que no podía aceptarlo, que ya la había ayudado demasiado, que no quería estar en deuda con él por el resto de su vida. Dijo que encontraría la manera, que pediría prestado, que haría cualquier cosa, pero que no podía aceptar más ayuda de él. Lorenzo miró a Clara, al orgullo en sus ojos llenos de lágrimas, y lo entendió. Ella tenía miedo a las deudas, miedo a estar atada, miedo a que todo tuviera un precio. Había vivido su vida sola y había aprendido que nada en este mundo era realmente gratis. Pero él necesitaba que ella entendiera que esto no era una transacción. Se lo dijo, con la voz más temblorosa de lo que quería admitir. Le dijo que tenía más dinero del que podría gastar en toda su vida. Había usado el dinero para comprar coches de lujo, casas preciosas, poder, el miedo de otras personas, pero nunca había usado el dinero para nada que realmente importara. Nunca había usado el dinero para salvar una vida que amaba. Esta era la primera vez que tenía la oportunidad de hacerlo, y le rogó que no le quitara esa oportunidad. Le dijo que era lo único significativo que había hecho con su dinero. Clara lo miró y en ese momento no vio al frío jefe de la mafia. Vio a un hombre que suplicaba que le permitieran hacer algo bueno. Vio el dolor en sus ojos, la sinceridad que no podía ocultar, un corazón que intentaba encontrar el camino de vuelta a la luz. Y comprendió que rechazarlo ahora no solo sería rechazar el dinero, sería rechazar la oportunidad de redimirse. Clara asintió con la cabeza, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Dijo que aceptaba y que estaba agradecida, que no sabía cómo podría pagarle lo que había hecho por ella durante el resto de su vida. Lorenzo le tomó la mano, se la apretó suavemente y le dijo que no le debía nada. Era él quien les debía a ella y a Mía por mostrarle que su corazón aún podía latir. 2 días después de la aterradora noche en el hospital, cuando Mía se había estabilizado y los médicos se preparaban para la cirugía, Lorenzo recibió un sobre negro colocado en el escritorio de su oficina. Nadie sabía de dónde venía. Nadie vio quién lo trajo. Eso significaba que el remitente tenía suficiente poder como para colarse en el territorio de Lorenzo sin ser detectado. Lorenzo abrió el sobre y la sangre de sus venas se convirtió en hielo. Dentro había fotografías, fotos de Clara y Mía caminando por la calle, fotos de las 2 hermanas dentro del nuevo apartamento tomadas a través de una ventana, fotos de Lorenzo llevando a Mía al hospital la noche anterior, fotos de él cogido de la mano de Clara en el pasillo del hospital,
y una última foto que mostraba a Mia tumbada en una cama de hospital con tubos y cables envueltos a su alrededor, con el rostro pálido bajo la luz fluorescente. Junto con las fotos había una hoja de papel con una línea de escritura tan fría como una navaja. Aquí está tu debilidad, Lorenzo. He esperado 20 años para encontrarla. Firmado, Vincent Moretti. Lorenzo miró fijamente las fotos de los rostros de Clara y Mia capturados por el enemigo, y una rabia más violenta que cualquier otra cosa que hubiera sentido jamás se encendió en su interior. Esto no era solo un insulto a su poder. Era una amenaza contra las personas que amaba, y en el mundo de Lorenzo, amenazar a las personas que amaba significaba la guerra. Cogió el teléfono, llamó a Thomas y le ordenó que convocara a todos los lugartenientes superiores. En una hora, la oficina de Lorenzo se llenó de los hombres más peligrosos de la ciudad, todos ellos listos para recibir órdenes. Lorenzo se situó a la cabecera de la mesa, con sus ojos grises fríos como el hielo y su voz baja y dura como el acero. Dijo que Vincent Moretti había cruzado la línea. Dijo que era hora de poner fin a la guerra que había durado 20 años. Dijo que quería que Vincent y todo el imperio Moretti fueran reducidos a cenizas antes de que saliera el sol al día siguiente. Los hombres asintieron, listos para cumplir la orden. Llevaban años esperando esa orden. La familia Moretti siempre había sido una espina clavada para los Castellanis, y por fin había llegado la oportunidad de arrancársela. Pero antes de que Lorenzo pudiera dar instrucciones específicas, Thomas Riley dio un paso al frente y pidió hablar con él en privado. Lorenzo miró a Thomas, el hombre que había estado a su lado durante 40 años, la única persona en la que confiaba plenamente, y asintió. Ordenó a los hombres que esperaran y se dirigió a la habitación contigua con Thomas. Thomas cerró la puerta y se volvió hacia Lorenzo, con la preocupación reflejada en sus ojos. Dijo que entendía la furia de Lorenzo, que él también quería que Vincent pagara, pero le rogó que lo pensara bien antes de actuar. Lorenzo le preguntó qué había que pensar cuando el enemigo amenazaba a las personas que amaba. Thomas exhaló un profundo suspiro y habló con franqueza. Le preguntó a Lorenzo si creía que Clara lo aceptaría si supiera que acababa de ordenar la muerte de docenas de hombres. Le preguntó si creía que Mia seguiría llamándolo tío Lo si supiera que era un asesino. Le dijo que si Lorenzo atacaba, podría destruir a Vincent, podría proteger a Clara y a Mia de la amenaza inmediata, pero las perdería para siempre. No por culpa de Vincent, sino porque Clara nunca aceptaría a ese hombre. Lorenzo se quedó inmóvil. Las palabras de Thomas atravesaron su furia como cuchillos. Pensó en Clara, en la mirada de confianza de sus ojos cuando aceptó su ayuda, en la forma en que lo miraba como si fuera un buen hombre y no un jefe de la mafia. Pensó en Mia, en su sonrisa cuando lo llamaba tío Lo, en el dibujo de Superman que aún guardaba en su cajón. Si ordenaba un ataque contra Vincent, ganaría. Era lo suficientemente fuerte como para aplastar a la familia Moretti. Pero, ¿cuál sería el costo? Se derramaría sangre, moriría gente, y por mucho que intentara ocultarlo, Clara acabaría enterándose. Sabría quién era él en realidad, y se llevaría a Mia lejos de él para siempre. Volvería al frío ático, a la vida solitaria, al vacío que ni el dinero ni el poder podrían llenar jamás. Thomas continuó, con voz más suave. Dijo que había otro camino. Lorenzo podía enfrentarse a Vincent solo, negociar, encontrar una solución que no requiriera derramamiento de sangre. Era más peligroso. Requeriría que Lorenzo renunciara a algo, pero le daría la oportunidad de conservar a Clara y a Mia, de mantener la paz de la humanidad que acababa de recuperar. Lorenzo miró por la ventana a la ciudad envuelta en la oscuridad. Pensó en su padre, el hombre que le había enseñado que la fuerza lo era todo, que los enemigos debían ser destruidos sin piedad. Luego pensó en su madre, la que le había enseñado que la verdadera fuerza era proteger a los débiles, convertirse en un buen hombre. Durante 22 años había seguido el camino de su padre. ¿Y a dónde le había llevado? A una vida solitaria en un frío ático, a un corazón helado que ya no sabía amar. Ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de seguir el camino de su madre. Lorenzo se volvió hacia Thomas y tomó una decisión. A la noche siguiente, Lorenzo condujo solo hasta un restaurante italiano en Little Italy, el lugar donde Vincent Moretti solía cenar. No llevó guardaespaldas, ni armas, ni a nadie. Thomas había protestado enérgicamente, diciendo que era un suicidio, que Vincent nunca le dejaría salir con vida. Pero Lorenzo había decidido que si llevaba a sus hombres, sería una declaración de guerra.
Si iba solo, sería una negociación, y él necesitaba una negociación, no una guerra. En el momento en que Lorenzo entró en el restaurante, todas las conversaciones se acallaron. Los hombres de Vincent estaban repartidos por toda la sala, y todos se volvieron para mirarlo con ojos agudos y fríos. Lorenzo sabía que al menos 5 pistolas le apuntaban desde debajo de las mesas en ese momento. Un movimiento en falso, una palabra equivocada, y nunca saldría vivo de allí. Pero siguió caminando, con la cabeza alta, el paso firme y la mirada inquebrantable. Vincent Moretti estaba sentado solo en la última mesa, con una copa de vino tinto delante de él. Observó a Lorenzo acercarse con la sonrisa triunfante de un hombre que tiene la ventaja. Hizo una señal a sus hombres para que bajaran las armas y luego señaló la silla frente a él, invitando a Lorenzo a sentarse. Lorenzo se sentó frente al enemigo al que había odiado durante 20 años. Vincent era el hombre responsable de la muerte de su madre. No era quien había apretado el gatillo, sino quien había proporcionado la información a la banda que lo había llevado a cabo. Lorenzo lo sabía desde hacía mucho tiempo, y había jurado venganza. Pero esa noche no había venido a vengarse, había venido a proteger a las personas que amaba. Vincent habló primero, con un tono cargado de burla. Dijo que nunca pensó que viviría para ver el día en que Lorenzo Castellano viniera a verlo solo, desarmado, como un cordero entrando en la guarida del lobo. Le preguntó si el amor había hecho que Lorenzo perdiera la cabeza, o si esa chica de la limpieza tenía algo especial que Vincent no sabía. Lorenzo no picó el anzuelo. Miró a Vincent directamente a los ojos y habló con una voz tan tranquila que resultaba fría. Dijo que estaba allí para ofrecerle un trato. Sabía lo que Vincent quería: expandir su territorio, reclamar una mayor parte del mundo subterráneo de Nueva York. Lorenzo estaba dispuesto a ceder parte del territorio del este de Manhattan, la zona que la familia Moretti había codiciado durante muchos años. A cambio, Vincent se retiraría por completo de la vida de Clara y Mia, y nunca más las amenazaría ni las tocaría. Vincent escuchó y se rió. Dijo que Lorenzo estaba ofreciendo cambiar poder por una mujer y una niña, y que el padre de Lorenzo, Ricardo Castellano, se revolvería en su tumba si supiera que su hijo se había vuelto tan débil. Dijo, ¿por qué iba a aceptar un trato cuando podía quedarse con todo, el territorio y el colapso de Lorenzo, aprovechando la debilidad que por fin había encontrado? Lorenzo no pestañeó. Dijo que Vincent podía intentarlo. Dijo que Vincent podía matarlo esa misma noche, allí mismo, en esa mesa, y que nadie podría impedirlo. Pero si Vincent tocaba a Clara o a Mia, aunque fuera un solo pelo, todos los hombres de Lorenzo, todos sus aliados, todas las personas que le debían un favor pasarían el resto de sus vidas persiguiendo a Vincent y reduciendo su imperio a cenizas. Dijo que Thomas Riley tenía sus órdenes y que, si les pasaba algo a Lorenzo o a las dos, se desataría inmediatamente una guerra total. Lorenzo miró a Vincent directamente a los ojos y le dijo que él no tenía miedo a morir, pero que Vincent sí. Vincent temía perder el imperio que había construido durante toda su vida. Temía perder su poder, temía perderlo todo, y por eso aceptaría este trato. La habitación se quedó tan silenciosa que parecía que el aire se hubiera detenido. Vincent miró fijamente a Lorenzo, y por primera vez en toda la noche, la sonrisa se borró de su rostro. Vio la determinación en los ojos de Lorenzo. Vio que no se trataba de una amenaza vacía. Lorenzo estaba dispuesto a morir, y eso lo hacía más peligroso que nunca. Un hombre que no teme a la muerte es un hombre que no se puede controlar. Vincent pensó durante un largo rato, sopesando la situación con sus fríos ojos marrones. Finalmente, asintió con la cabeza. Dijo que Lorenzo tenía un punto débil, pero tuvo que admitir que Lorenzo seguía siendo el adversario más formidable al que se había enfrentado jamás. Aceptó el trato. East Manhattan a cambio de la seguridad de la mujer y el niño. Pero advirtió que si Lorenzo lo traicionaba, si no cumplía su palabra, entonces todo acuerdo quedaría sin efecto. Lorenzo se puso de pie, sin apretarle la mano, sin decir nada más. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo las miradas de docenas de enemigos, siguiendo cada uno de sus pasos. Sabía que acababa de renunciar a una parte del poder que su padre había construido a lo largo de toda una vida. Sabía que en el mundo del hampa eso se consideraría un signo de debilidad. Pero al salir del restaurante y respirar el frío aire nocturno de Nueva York, no se sintió débil, se sintió libre.
Por primera vez en su vida, había elegido el amor por encima del poder, la protección por encima de la destrucción, el camino de su madre por encima del de su padre, y eso para Lorenzo valía más que cualquier territorio del mundo. El día de la operación de Mia llegó en una fresca mañana de invierno, cuando los primeros rayos de sol tocaban los imponentes edificios de Manhattan. Lorenzo llevaba despierto desde las 5 p.m., no porque hubiera dormido mal, sino porque no había dormido nada. Pasó toda la noche tumbado en su ático, mirando al techo y pensando en la niña de 9 años que en pocas horas entraría en el quirófano. Había cancelado todas las reuniones del día, ordenado a Thomas que se encargara de todo, apagado el teléfono y cortado todo contacto con el mundo exterior. Hoy no era el jefe de la mafia de Nueva York. Solo era un hombre esperando noticias sobre una niña a la que quería. A las 7 p.m., Lorenzo llegó al hospital y encontró a Clara en el pasillo fuera del quirófano. Estaba sentada en los bancos de la sala de espera, con el rostro pálido por la noche de insomnio y la preocupación, y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas. Cuando vio a Lorenzo, se levantó y él pudo ver que se estaba obligando a contener el miedo para no derrumbarse. Lorenzo se acercó, no dijo nada, simplemente se sentó a su lado y le tomó la mano. Clara le agarró la mano como si fuera el único salvavidas en un vasto mar. A las 8 p.m, los médicos llevaron a Mia al quirófano. A Clara le permitieron entrar a verla unos minutos antes de que comenzara la intervención. Y cuando salió, tenía los ojos llenos de lágrimas. Le dijo a Lorenzo que Mia le había cogido la mano y le había dicho que no tenía miedo porque sabía que el tío Lo protegería a las dos hermanas. Lorenzo escuchó eso y sintió un peso sobre sus hombros. El peso de la confianza, de la expectativa, del amor incondicional que le daba esa niña. No sabía si lo merecía, pero sabía que haría cualquier cosa para no fallarle. Entonces se cerraron las puertas del quirófano y comenzó la espera. 8 horas. Las 8 horas más largas de la vida de Lorenzo. Se sentó junto a Clara, le tomó la mano y no dijo ni una sola palabra. No era necesario. Ambos sabían lo que el otro pensaba, lo que el otro sentía, lo que el otro temía. Se sentaron en silencio, mirando fijamente las puertas del quirófano y esperaron. A veces, Clara se apoyaba en el hombro de Lorenzo, agotada por la preocupación. A veces él se levantaba para traerle agua, obligándola a beber, incluso cuando ella decía que no tenía sed. A veces se miraban y en los ojos del otro encontraban la fuerza suficiente para seguir esperando. Al mediodía, Thomas Riley llegó al hospital para informar sobre el negocio, pero cuando entró en el pasillo y vio a Lorenzo, se detuvo. En 40 años al servicio de la familia Castellano, Thomas nunca había visto a Lorenzo así. El jefe frío y despiadado, que nunca mostraba emociones, estaba allí sentado con la preocupación escrita en el rostro. Sus ojos no se apartaban de las puertas del quirófano y su mano agarraba la de una mujer como si temiera que se rompiera si la soltaba. Thomas comprendió que Lorenzo había cambiado de verdad, y quizá eso era lo mejor que le había pasado nunca. Thomas no interrumpió, solo saludó con un pequeño gesto de la cabeza y se marchó en silencio. Pasó la 6ª hora, luego la 7ª. Clara estaba agotada, con la cabeza apoyada en el hombro de Lorenzo, pero no podía dormir. Solo yacía allí con los ojos abiertos, mirando al vacío y rezando. Lorenzo la abrazaba, con una mano aún agarrada a la de ella y la otra apoyada en su espalda, como si pudiera darle un poco de calor. Él también rezaba, aunque no sabía a quién. Solo sabía que estaba pidiendo, suplicando, prometiendo que haría cualquier cosa si Mia salía sana y salva de ese quirófano. Entonces, tras 8 horas de espera, se abrieron las puertas del quirófano. El cirujano salió, todavía con la bata puesta, con el rostro cansado, pero los ojos brillantes. Miró a Clara y a Lorenzo, y luego sonrió. Solo dijo una palabra: éxito. Clara lo oyó y se derrumbó, no por debilidad, sino por alivio, porque la carga que había llevado durante tantos meses por fin había desaparecido. Cayó en los brazos de Lorenzo, sollozando como nunca se había permitido sollozar, llorando de alegría, de gratitud, de toda la emoción que había reprimido durante demasiado tiempo. Lorenzo la abrazó con fuerza y sintió cómo sus propias lágrimas resbalaban por sus mejillas. No intentó ocultarlas, no intentó luchar contra ellas.
Solo abrazó a Clara y lloró con ella, llorando porque Mía había sobrevivido, porque no la había perdido, porque por fin había encontrado lo que había estado buscando durante 22 años. Una razón para vivir, una familia a la que amar, un corazón al que pertenecer. Mía se despertó a la mañana siguiente, justo cuando los primeros rayos de sol de un nuevo día se colaban por las cortinas de la habitación del hospital. Abrió los ojos lentamente, sus ojos azules aún nublados por la anestesia, y lo primero que dijo no fue llamar a la hermana Clara. Aunque Clara estaba sentada a su lado con voz débil, preguntó dónde estaba el tío Lo. Clara miró a su hermana pequeña, con ganas de reír y llorar a la vez. Luego dirigió la mirada hacia la puerta, donde estaba Lorenzo. Había estado allí toda la noche, negándose a irse a casa a descansar, a pesar de que Clara se lo había pedido más de una vez. Se había sentado en el pasillo, esperando, y cuando oyó al médico decir que Mía estaba despierta, se quedó fuera de la puerta y miró dentro, sin atreverse a entrar. Lorenzo entró en la habitación cuando oyó que Mía lo llamaba, y el rostro de la niña se iluminó como el sol. Mía levantó sus pequeños brazos, pidiendo un abrazo, y Lorenzo se agachó y la tomó suavemente en sus brazos como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Mía le rodeó el cuello con los brazos, aunque aún estaba débil, y le susurró al oído que sabía que Lolo la protegería. Le dio un nuevo nombre, aún más íntimo, Lolo, y Lorenzo sintió que su corazón se derretía por completo. En los días siguientes, Lorenzo acudió al hospital todos los días sin faltar ni uno. Llegaba temprano por la mañana con juguetes nuevos, libros de cuentos y las comidas que le gustaban a Mía. Se sentaba junto a su cama durante horas, leyéndole, escuchándola mientras ella le contaba los extraños sueños que tenía mientras dormía, jugando al sencillo jueguecito que ella había inventado. Las enfermeras cuchicheaban entre ellas sobre el misterioso hombre del traje caro que visitaba a la niña todos los días. El hombre del que habían oído hablar era el jefe mafioso más famoso de Nueva York, pero que era tan gentil como un padre cuando estaba con ella. Mía se recuperó rápidamente, incluso más rápido de lo que esperaban los médicos. Dijeron que su optimismo había ayudado mucho, que tener a sus seres queridos cerca era la mejor medicina, y Mía tenía 2 seres queridos. La hermana Clara nunca se apartó de su lado, y el tío Lo venía todos los días con una sonrisa que solo la niña podía sacarle. 2 semanas más tarde, Mía fue dada de alta y regresó al apartamento. Esa noche, después de que Mía se hubiera quedado profundamente dormida, Lorenzo invitó a Clara a subir a la azotea del edificio para hablar. La azotea dominaba todo Manhattan por la noche. Millones de luces brillaban como estrellas derramándose sobre la tierra. Permanecieron uno al lado del otro en silencio durante un rato, sintiendo la fuerte brisa invernal y la rara paz después de tanta agitación. Entonces Lorenzo habló, con voz baja y ligeramente temblorosa. Nada que ver con la voz fría e inflexible que conocía el inframundo. Dijo que había vivido 37 años sin saber lo que era el amor. Dijo que había congelado su corazón después de la muerte de su madre y pensaba que viviría así hasta el final. Pero entonces aparecieron Clara y Mía y todo cambió. Dijo que amaba a Clara, no porque fuera hermosa, no porque ella lo necesitara, sino porque ella le había demostrado que aún podía sentir, que aún podía amar, que aún podía ser humano. Clara oyó eso y sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que sentía algo por Lorenzo. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero tenía miedo. Temía que sus sentimientos fueran solo gratitud, que lo amara porque él la había salvado a ella y a Mía, no por quién era él. Temía que, si lo aceptaba, nunca sabría realmente si su amor era real o solo una respuesta a lo que él había hecho. Le dijo a Lorenzo que necesitaba tiempo, que necesitaba pensar, que necesitaba estar segura de que se estaba enamorando de él por las razones correctas. Lorenzo asintió, sin presionarla, sin insistir. Dijo que esperaría, sin importar cuánto tiempo tardara, porque ella merecía estar segura de lo que sentía. Las semanas siguientes transcurrieron en una tranquila espera. Lorenzo seguía visitando a Mía todos los días, seguía cenando con las hermanas, seguía leyéndole a la niña antes de que se durmiera, pero se mantuvo alejado de Clara, dándole espacio para pensar, dejándola encontrar su propia respuesta. Y Clara la encontró. Una noche, después de que Mía se durmiera, Clara salió del apartamento y subió al ático de Lorenzo. Llamó a la puerta,
con el corazón latiéndole con fuerza. Y cuando él abrió la puerta con expresión de sorpresa, ella pronunció las palabras que había guardado durante semanas. Le dijo que no lo amaba porque la hubiera salvado. Lo amaba por el hombre en el que se había convertido. Por la forma en que miraba a Mia con tanta ternura, porque había renunciado al poder para protegerlas, porque había aprendido a abrir su corazón después de 22 años de vivir congelado. Lo amaba porque era Lorenzo, no porque fuera un jefe de la mafia o el hombre que la había rescatado. Lorenzo miró a Clara, miró sus ojos azules brillando bajo la luz del pasillo, y supo que ella decía la verdad. Se acercó, le acarició la mejilla con la mano y la besó. Su primer beso, suave y tembloroso, como dos personas que aprenden a amar de nuevo desde el principio. Había pasado un año desde aquel primer beso en el pasillo del ático, y todo había cambiado de una forma que nadie hubiera podido imaginar. Lorenzo Castellano, el jefe mafioso más frío de Nueva York, había empezado poco a poco a retirarse de los rincones más oscuros de su imperio. Centró su atención en el sector inmobiliario legal, las inversiones financieras y el tipo de trabajo del que Clara podía sentirse orgullosa cuando hablaba de lo que hacía su marido. Thomas Riley permaneció a su lado, ayudándole a dirigir todo, y, de vez en cuando, sacudía la cabeza con incredulidad ante la transformación del hombre al que había servido durante 40 años. Mia tenía ahora 10 años, estaba sana y llena de vida tras el éxito de la operación. Se había mudado al ático con Clara y Lorenzo, con su propia habitación decorada exactamente como a ella le gustaba, cubierta de dibujos de Superman y princesas. Seguía llamando a Lorenzo Lolo, y él aún guardaba el primer dibujo que ella le había hecho en el cajón de su escritorio. Además de los nuevos dibujos que ella le regalaba cada semana, Clara había vuelto a la universidad para estudiar trabajo social porque quería ayudar a las mujeres solteras como ella lo había sido en su día. Lorenzo la apoyaba por completo, orgulloso de verla estudiar todas las noches después de que Mia se durmiera. Orgulloso de que la mujer que amaba no solo fuera hermosa, sino también fuerte y llena de ambición. Su boda se celebró una tarde de primavera en la azotea del ático, el mismo lugar donde se habían dado su primer beso. No fue una boda lujosa con cientos de invitados, como la gente esperaría de un hombre tan rico como Lorenzo. Solo asistieron los más cercanos, la familia de Clara de Nueva Jersey, Thomas Riley y algunos de los verdaderos amigos de Lorenzo, las personas que lo habían apoyado en sus momentos más difíciles. La azotea estaba decorada con flores blancas y faroles, sencilla pero romántica, tal y como Clara quería. Clara llevaba un sencillo vestido de novia blanco, no del tipo con una larga cola enjollada y piedras brillantes, sino un elegante vestido ajustado que resaltaba su belleza natural. Lorenzo estaba al final del pasillo con su habitual traje negro, pero hoy llevaba una flor blanca prendida en la solapa y sus ojos brillaban de una forma que las personas que lo conocían nunca habían visto antes. Pero la verdadera protagonista de la ceremonia era Mia. Era la niña de las flores, llevaba un vestido rosa con volantes como una princesa y sostenía una cesta de pétalos que esparcía antes de que su hermana caminara. Se tomó su trabajo muy en serio, dejando caer cada pétalo con mucho cuidado, y luego corrió a ponerse junto a Lorenzo con una gran sonrisa en el rostro. Después de que Lorenzo y Clara intercambiaran los anillos y se dieran el «sí, quiero», y de que el oficiante los declarara marido y mujer, Mia levantó de repente la mano y pidió la palabra. Todos se volvieron hacia ella sorprendidos, y Lorenzo se inclinó y le preguntó qué quería decir. Mia se enderezó, levantó la barbilla y declaró con voz clara que se oía en toda la azotea que, a partir de ahora, Lolo era su padre. Dijo que ya tenía a la hermana Clara como madre desde hacía 8 años, y ahora también tenía un padre, el mejor padre del mundo, aunque fuera un poco serio y no supiera contar chistes. Dijo que quería a papá Lolo, y le dio las gracias por salvar a la hermana Clara y a ella, por darles a las dos hermanas un hogar, una familia. Lorenzo se quedó allí escuchando las palabras de aquella niña de 9 años y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas que no podía controlar. Él, el hombre que no había llorado en 22 años antes de conocer a Clara y Mia, ahora lloraba delante de todos y no se avergonzaba. Se agachó, abrazó a Mia con fuerza y le susurró al oído que él también la quería. La quería mucho y le prometió que sería el mejor padre que pudiera ser. Thomas Riley estaba detrás de ellos, observando y secándose los ojos en secreto.
En 40 años al servicio de la familia Castellano, había visto muchas cosas, pero nunca había visto a Lorenzo tan feliz como en ese momento. En su noche de bodas, después de que los invitados se hubieran marchado y Mía estuviera profundamente dormida en su habitación, Lorenzo y Clara se sentaron en el balcón del ático, contemplando Manhattan, resplandeciente de luces. Clara se recostó contra el hombro de su marido, sintiendo su calor en la fresca brisa nocturna, y de repente le hizo una pregunta que había pensado muchas veces durante el último año. Le preguntó qué habría pasado si aquella noche de noviembre del año anterior Lorenzo no se hubiera quedado hasta tarde en la oficina, no hubiera caminado por ese pasillo en ese preciso momento, no la hubiera oído llorar. Lorenzo se quedó callado un rato, pensando en la pregunta. Luego respondió, con voz baja y firme. Dijo que si no la hubiera oído llorar aquella noche, seguiría siendo un fantasma. Seguiría viviendo solo en aquel frío ático. Seguiría dirigiendo su imperio con el corazón helado. Seguiría avanzando por la vida sin tocar a nadie y sin dejar que nadie le tocara. Nunca habría sabido lo que era una cena en familia. Nunca habría sabido lo que significaba que un niño le llamara papá. Nunca habría sabido lo que significaba amar y ser amado. Dijo que Clara y Mía le habían salvado, y no al revés. Le habían dado una razón para vivir. Le enseñaron a amar. Lo sacaron de una especie de muerte en la que ni siquiera se había dado cuenta de que vivía. Clara levantó la cara y lo besó. Y en ese beso estaba todo lo que no habían expresado con palabras. Gratitud, amor, la promesa de un futuro que construirían juntos. Y sobre el cielo nocturno de Manhattan, tal vez en algún lugar, Isabela Castellano sonreía, viendo cómo su hijo finalmente encontraba el camino a casa. 5 años después de la boda, en una fresca mañana de otoño, Lorenzo condujo hasta el cementerio donde descansaba su madre. Era la primera vez que venía aquí en 22 años. Durante todos esos años había evitado este lugar, temeroso de enfrentarse al dolor, temeroso de pararse ante la lápida con el nombre de Isabela Castellano, grabado y ser arrastrado de vuelta a la pesadilla de aquella noche lejana. Pero hoy estaba listo. Hoy no venía con dolor, sino con alegría, con noticias que sabía que su madre querría oír. Lorenzo se paró frente a la tumba de su madre, estudiando la piedra ahora suavizada por el tiempo. Una fina capa de musgo se adhería a su superficie. Dejó un ramo de rosas blancas, las que más le gustaban a su madre. Luego se arrodilló y comenzó a hablarle como si ella todavía estuviera allí, escuchando cada palabra. Le habló de Clara, de la mujer que le había enseñado a amar de nuevo desde el principio. Le habló de aquella noche de noviembre, de los llantos en el pasillo, de la decisión que cambió su vida para siempre. Le contó cómo Clara había visto al hombre real que se escondía bajo su fría apariencia, cómo había confiado en él cuando todo el mundo le temía. Le dijo que Clara le recordaba a ella en muchos aspectos, gentil y fuerte, capaz de ver la bondad en personas que otros ya habían abandonado. Luego le habló de Mía, de la delgada niña de 9 años de aquellos primeros días, que ahora era una hermosa joven de 14 años llena de energía y luz. Le contó cómo Mía le había llamado tío Lo, luego Lolo y finalmente papá. Le habló del dibujo que ella le había hecho, de las cálidas cenas familiares, de las risas que llenaban un ático que antes había sido tan frío como una tumba. Le dijo que Mía quería ser médica para salvar a niños con enfermedades cardíacas, tal y como ella había necesitado que la salvaran en su día, y le dijo a su madre lo orgulloso que estaba de su hija. Por último, Lorenzo le contó la última buena noticia. Clara estaba embarazada y iban a tener un hijo. Habían decidido llamarlo Robert, en honor al padre de Clara, el hombre que había amado a su esposa e hijos con todo su corazón hasta el final. Lorenzo dijo que le enseñaría a su hijo las cosas que su madre le había enseñado a él, que la verdadera fuerza no era infundir miedo en los demás, sino proteger a los débiles, que el amor no era debilidad, sino lo único que realmente importaba en esta vida. Lorenzo hizo una pausa, levantó los ojos hacia el cielo azul claro y dijo las palabras que había querido decir durante 22 años. Dijo que se había convertido en el hombre que ella quería que fuera. Dijo que lamentaba haber tardado tanto. Lamentaba haber estado perdido en la oscuridad durante tantos años, pero había encontrado el camino a casa gracias a Clara, gracias a Mía, gracias al amor que su madre había sembrado en él cuando era pequeño. Cuando terminó, una brisa cálida y repentina lo envolvió, suave como un abrazo, como una mano invisible que le acariciaba la mejilla.
Lorenzo sonrió, con lágrimas resbalando por su rostro, y creyó que su madre lo había oído todo. Ella estaba en algún lugar, sonriendo, orgullosa de su hijo. La historia de Lorenzo y Clara nos recuerda que la familia no es la sangre, son las personas que eliges amar. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para abrir el corazón, para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y nos recuerda que, a veces, las cosas más milagrosas de la vida provienen de los momentos más inesperados. Un llanto en la noche, la decisión de salir de las sombras, un corazón lo suficientemente valiente como para abrirse después de años de estar cerrado. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, dale al botón de suscribirse en nuestro canal. Dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos para que podáis escuchar juntos más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber cómo te ha hecho sentir esta historia. ¿Te ha hecho pensar en alguien de tu vida? ¿Te ha traído recuerdos de personas que cambiaron tu vida? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Siempre queremos saber lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, una vida feliz y paz cada día. Adiós. Nos vemos en el próximo video.